Quiero agradecerles a todos los profesores y los niños que vienen acá por primera vez y recordarles que hacemos esta charla todos los meses para que vengan, nos acompañen y conozcan diferentes autores de países hispanohablantes. Tenemos en los meses que vienen autores de Chile, México, Argentina, España y hoy nos acompaña Francisco, que viene de Ecuador. Entonces, Francisco, nuevamente bienvenido. Buenas tardes. Queremos de nuevo agradecerte por estar acá. Primero, niños, les voy a contar un poquito sobre Francisco y ya dejamos que Francisco nos lea su libro. Francisco Delgado es poeta, es narrador y es editor de literatura de libros de niños y jóvenes. Tiene muchos libros que han sido premiados y traducidos. Y algo muy interesante sobre Francisco es que él trabajó en el gobierno de su país, de Ecuador, como viceministro de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. También trabajó para el Banco Mundial. Y algo que a mí me parece fascinante, Francisco, es que creó el Sistema Nacional de Bibliotecas de Ecuador y actualmente tiene su propia editorial. O sea que vayan pensando niños y niñas si tienen preguntas para este autor que tiene tantas cosas que contarnos. Por ahora entonces los voy a dejar con Francisco. Hoy nos va a leer su libro Cuando atacan los monstruos. Eh, Francisco, adelante, lo dejo. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes, niños y sus maestros y maestras. Para mí es un verdadero honor el poder dirigirme a ustedes, el saber que lo que uno escribe puede ser leído por sus destinatarios, porque a veces el autor escribe, pero no puede ni siquiera imaginarse ni mirar la cara de sus lectores. Hoy he podido verlos y me parece que son unos niños y niñas muy guapos, muy inteligentes por esa mirada, por esos ojos. Y entonces estoy muy feliz de, además de haber escrito ese libro, entre otros, agradecerle a Libresa también, que fue la editorial que publicó Cuando atacan los monstruos y que incluso la tradujo al inglés. Entonces, voy a leer este cuento que es muy cortito y después de eso voy a conversar con ustedes y a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, empiezo. A veces me despierto a medianoche y me encuentro solo. Todo está a oscuras y el miedo me hace llorar. Entonces viene papi y enciende una pequeña lámpara que hay en mi cuarto. Me abraza fuertemente y se queda conmigo hasta que me vuelvo a dormir. Otras veces, a plena luz del día, mami se mete bajo la ducha y se cierra la puerta del baño. No hay nadie más en casa y me parece escuchar ruidos, voces, risas, pisadas, crujidos. Crash. Grrr. Bu. Y si es un feroz ogro que desea devorarme, un ogro inmenso, gigantesco, de grandes pies que llenan la sala, de cuerpo grande, tan grande, que se sale por la ventana y llega hasta las nubes. Ay, me pongo a temblar y corro a esconderme en el cuarto de mis papis. Pero allí, justamente allí, se encuentra una malvada bruja que me dice, por fin llegaste, pequeña golosina. Te estaba esperando para comerte a pedacitos. Y mientras se ríe, deja ver unos dientes puntiagudos como los de un vampiro, afilados como los de un cuchillo. Mientras habla, escupe una baba negra y espesa que le chorrea por los labios dorados. Casi sin aliento, busco refugio en el comedor, tropiezo con mi triciclo, me caigo y al llegar me quedo helado del miedo. Sentado en cuclillas sobre la mesa,
Me mira con unos ojos saltones, un horrible duende de piel verde, con unos granos morados en su nariz ganchuda. Oh, te convertiré en sapo y te tragaré de un solo bocado, me dice. Ya no tengo a dónde ir. Retrocedo hacia la cocina y veo cómo avanzan hacia mí los horrendos invasores. El repugnante duende, la bruja comilona y el enorme ogro. Me encojo como un ovillo, cierro mis ojos y grito con todas mis fuerzas, ¡Mamá! Y mamá aparece enseguida llena de agua y de preocupación. Ay, mami, qué valiente eres, le digo. ¿Cómo lograste vencer a los monstruos? Este libro suena mucho mejor leído por ti. Qué bonito, Francisco. Bueno, mientras los niños van pensando en las preguntas que quieren hacer sobre este libro, les vamos a dar unos minutitos que vayan pensando. A las profesoras recordarles que los niños si quieren pueden levantar la manito y abren el micrófono y hacen su pregunta, o pueden usar la cajita del chat. Nos pueden, si quieren, decir de dónde vienen, de dónde hacen la pregunta, y me escriben ahí la pregunta y yo se la leo a Francisco. Mientras tanto, Francisco, yo quería preguntarte si nos quieres contar, compartir un poquito de tu país, de Ecuador. Me imagino que habrán niñas y niños que nos escuchan que viven en Estados Unidos, pero tal vez ellos o sus familias son de Ecuador. Si nos quieres contar un poquito dónde naciste, lo que nos quieras comentar, y ya entramos si quieres hablar un poquito más del libro. Con mucho gusto, mi querida Carolina. Vivo en un país que queda en la mitad del mundo y que se llama Ecuador. Un país en donde las principales estaciones son el invierno y el verano. No tenemos prácticamente otoño ni primavera, pero la gente, especialmente los turistas, la gente que viene a conocer el Ecuador, se queda encantada con el clima, con la naturaleza, y dice que Quito, que es la ciudad en donde vivo yo y desde donde le estoy hablando, es la ciudad de la eterna primavera, porque tenemos acá una temperatura que oscila aproximadamente entre los 16 grados, hace casi siempre un sol muy lindo, esplendoroso, tanto que especialmente algunos extranjeros que vienen de países nórdicos, en donde hace mucho frío, dicen que Ecuador es el país del sol. En Ecuador, además de Quito, existen ciudades muy lindas como Guayaquil, como Cuenca, como Manta, como Ibarra y como muchísimas otras ciudades que quedan en diferentes partes del país porque tenemos 4 regiones en el Ecuador. La sierra, en donde vivo yo, la costa, en donde está Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Machala, y también la región insular, las Islas Galápagos. Ah, bueno, antes de eso está el oriente, ¿no? El oriente que está lleno de selva, de animales exóticos y en donde que increíblemente hermoso y exuberante. Y la cuarta región es esta insular donde están las Islas Galápagos, islas tan hermosas como San Cristóbal, como Santa Cruz, como la Isabela, como la Española, y en donde Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución de las especies. Ahí existe precisamente la estación científica Charles Darwin en homenaje a este gran científico británico. Y es un sitio visitado por turistas de todos los sitios del mundo, de todos los países del mundo. Acá han venido, por ejemplo, los reyes de Inglaterra, los reyes de España, los presidentes de casi todos los países que cuando visitan Ecuador quieren y piden que además de llegar a cualquiera de las otras ciudades ecuatorianas, quieren conocer el Ecuador. Entonces,
Respecto de la pregunta que me hizo Carolina, es una pregunta muy difícil porque yo vivo en Quito, pero nací en Esmeraldas y legalizaron mi nacimiento en Cuenca. Entonces, no sé si decir que soy esmeraldeño, si soy cuencano o si soy quiteño. Me resulta mucho más fácil decirles soy ecuatoriano, Carolina. Muy bien. Bueno, si hay preguntas, niños, recuerden que quieren, pueden levantar la mano y pueden abrir su micrófono y hacer preguntas o pueden usar el chat. Mientras tanto, yo te quiero preguntar de dónde salió la inspiración para esta historia de monstruos. Bueno, como tú sabes, Carolina, y casi todos los niños del mundo, cuando somos pequeños tenemos una serie de miedos, ¿no es cierto? Precisamente en este libro, al final de este libro, hay una especie de respuesta a tu pregunta. No sé si eh, me permites que lea, es un texto muy cortito, pero responde a tu pregunta y quizás a la de muchos niños que nos están escuchando y de sus maestros y maestras. ¿Puedo hacerlo? Sí, por favor. Entonces digo, soy Francisco Delgado Santos, nací en Cuenca el 9 de junio de 1950, vivo en Quito desde muy pequeño, leer y escribir han sido mis oficios fundamentales y en ellos sigo empeñado todavía. Y aquí va entonces eh, la contestación a tu pregunta. Al igual que el niño de esta historia, yo también he sentido miedos terribles. Sentí miedo de quedarme solo el primer día de escuela. Sentí miedo cuando todavía analfabeto tomé un bus equivocado y fui a parar en un barrio desconocido. Sentí miedo cuando me atacó un perro furioso. Sentí miedo cuando el profesor, por supuesto que no como los que ustedes tienen, que son unos hermosos, sino uno de esos que no debía haber sido profesor, me amenazó con su inmensa regla. Sentí miedo de llegar a casa cuando me entregaron la libreta escolar con malas calificaciones. Sentí miedo cuando un niño más grande me retó a pelear. Sentí miedo cuando un ladrón asaltó a mi padre. Sentí miedo de que no me quisieran. Sentí miedo de no poder ser feliz. Y sin embargo, al igual que el niño de esta historia, descubrí que esos y otros temores podían ser vencidos, que no era fácil, pero que se podía ser feliz. O al menos que se debía intentarlo, que valía la pena hacerlo y que para eso estaba la vida. Ay, qué hermoso. No, no puedo haberlo dicho mejor, Francisco. Le voy a hacer una pregunta de la profesora Hernández. Buenos días, saludarlo. Perdón, perdón, que se me perdió. Saludarlo desde East San José en Albuquerque, Nuevo México. Nuestra clase de segundo grado quisiera saber si el señor Delgado tiene una biblioteca. Bueno, como ustedes pueden ver, a mis espaldas está parte de esa biblioteca. En la parte, en el otro ángulo, están el resto de los libros. Yo, al igual que Jorge Luis Borges, pienso que el cielo debe tener la forma de una biblioteca y que los libros son los mejores compañeros que puede tener un ser humano en la vida, que son amigos silenciosos, pero que te enseñan, que nunca te engañan, que nunca te traicionan y que por el contrario, cuando estás triste, te abrazan, te acompañan, te consuelan y que te permiten conocer el mundo como a través de un enorme balcón que se proyecta al universo, de tal manera que la mayor parte de mi vida la he pasado, el tiempo libre que he tenido, la he pasado dentro de mi estudio, de mi biblioteca. Hermoso. Ahora, la maestra González, la niña Olivia, quiere saber por qué decidió escribir este libro. Bien, además de los motivos que he leído sobre los miedos, porque pienso que los miedos pueden ser vencidos, porque pienso que hay en la vida unos seres estupendos como la mamá de uno, el papá, algunos adultos que nos quieren y sobre todo ciertos libros que nos dejan ver que a pesar de que podemos tener miedo, podemos vencer ese miedo. Es decir, yo escribo libros en realidad no para lograr un propósito definido, sino
escribo porque me gusta, porque me siento realizado. Y lo que quisiera que estos libros produzcan en mis lectores es diversión, que se sientan a gusto con esos libros. Pero si además de sentirse a gusto, estos libros pueden cumplir, por ejemplo, en este caso, el propósito de que sepan que los miedos pueden ser vencidos, entonces yo me siento mucho más satisfecho todavía. Muy bien. Hay otra pregunta de la escuela I San José y una de mis estudiantes, no, perdón, es un comentario sobre el libro. Dijo, me gustó el libro porque se trató sobre un niño que tenía miedo. Hay veces que yo también tengo miedo. Hay otra estudiante que pregunta de tercer grado, ¿cuál es el nombre del niño en el libro? Bueno, el niño en este caso eh, no tiene un nombre específico, pero si tuviera que ponerle un nombre, le pondría Daniel, que es un nombre muy querido para mí, porque es el protagonista también de una historia que fue ilustrada por mi hija Natalia y que se llama, mi hija Natalia está aquí, ella me va a hacer acuerdo del nombre de este libro, El niño que amaba las estrellas, que es un niño que nació con una enfermedad congénita atado a una silla de ruedas y que logró, gracias a su amistad con las estrellas y a su fe en Dios, volver a caminar. Entonces, si tuviera que ponerle un nombre, le pondría Daniel. Qué lindo. Qué buena pregunta. De la maestra González, dice maestra Villar, por Emilia, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, tengo muchos libros favoritos, eh, pero hay algunos que me encantan. Por ejemplo, soy fan del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro que me ha hecho gozar, que me ha hecho llorar, pero sobre todo que me ha hecho tener esperanza, ¿no? Entonces yo diría que el Principito entre los clásicos, pero también entre los modernos, hay una autora alemana que ha puesto a leer a todos los jóvenes del mundo y a los niños del mundo, que se llama Cornelia Funke. Y ese libro que me fascinó se llama Corazón de Tinta, del cual incluso hay un segundo y un tercer tomo, y del cual se ha hecho también una película que es también muy divertida y que recomiendo. Entonces, yo estoy tomando nota. A ver, acá hay una nota. Saludos desde un salón de primer grado de lenguaje dual en Vinton, Texas. Muchas gracias por su libro que habla del miedo universalmente presente en todos. Me encanta el lenguaje que usa para describir el contorno del miedo. Su libro es una catapulta para que los niños escriban acerca de sus propios miedos. Mil gracias. ¿Y cuál es la edad del aún no nombrado Daniel? ¿Tiene edad, Daniel? Sí, Daniel es un niño de entre 6 a 8 años, 7 digamos como promedio, porque a veces los niños más pequeñitos tienen miedo, pero ese miedo nos acompaña también cuando ya entramos a la escuela y como contaba aquí, uno todavía no aprende el alfabeto gráfico y entonces, como lo que me pasó a mí, toma un bus equivocado y se va a dar no sé dónde y al no conocer a nadie se muere de miedo. Es decir, los miedos no tienen un solo origen, sino diferentes. Pero repito, todos y cada uno de esos miedos se pueden superar y uno puede llegar a ser una persona tranquila y feliz y empoderada de sí mismo. Claro que sí. De segundo grado de Waukesha. ¿Cuánto tiempo tomó para hacer el libro y qué consejos nos puedes dar para ser autores? Muy buena pregunta, muy inteligente. Bueno, yo cuando escribo un texto, un libro, ya sea un poema, un cuento, una novela, me toma aproximadamente varios días, pero lo que más tiempo me toma no es la escritura de ese texto, sino la corrección, la pulimentación. Pienso que en pulir un texto, en corregirlo, en dejarlo presentable, a veces se me puede ir varios meses, a veces puede ir un año completo.
Y esta era la primera pregunta. Y los consejos para escribir, yo diría que el primer consejo es ser buen lector. No se puede llegar a escribir si antes no se lee. Y esta lectura puede ser, por ejemplo, ayudada por los padres. El padre de familia y el maestro tiene que leerle a su niño. Así no haya todavía aprendido ese lenguaje alfabético gráfico, los padres de familia tienen que leerle, de ser posible, todas las noches un pequeño cuento. Y cuando ya ustedes como niños aprenden a leer, deben tomar este comportamiento lector positivo que algunos leen hábito. Yo no creo en el llamado hábito de la lectura porque para mí, como dice el ensayista norteamericano, el hábito es un poco mecánico, un poco animal, un poco reflejo condicionado, mientras que la lectura es todo un proceso que responde a una intención voluntaria. Entonces, considero yo que todo aquel que quiera llegar a escribir, pero a escribir bien, a tener una escritura creativa cada vez más bonita, tiene que empezar a leer. Yo creo que el ser humano empieza a leer muy temprano, según dicen varios investigadores, a partir del cuarto mes del embarazo en el vientre de la madre, empieza a escuchar esas palabras. Cuando la madre le habla, su niño le está leyendo y cuando él le contesta, le está escribiendo. Es un primer proceso lecto-escritor que se da en la vida de los individuos. Y cuando nace el niño está la tradición oral, todo eso que nos contaron nuestras madres, abuelos, bisabuelos, y que es tan hermoso, tanto en lo lírico como en lo narrativo, en lo lúdico, en lo picaresco. Y después están los libros álbum, en donde la imagen es predominante. Libros álbum de autores que estoy pensando, por ejemplo, Anthony Brown, o esta famosa escritora japonesa, la autora de Keiko Casa, la autora de Choco encuentra una mamá, de Estofado de Lobo, bueno, tantos y tantos libros, álbumes que vienen a iluminar el camino del lector y después del libro álbum está ya el libro en donde predomina el texto, ¿no es cierto? Y ahí hay autores increíblemente estupendos como Hans Christian Andersen, el príncipe de los cuentistas clásicos, como el inglés Oscar Wilde y tantos escritores que han venido a engalanar el universo del lector. No tenemos más tiempo de preguntas. Le quería comentar, muy divertida, la profesora que llevó a los niños de educación física regresó porque dice que está muy interesante la conversación. Entonces, pues muchas gracias por regresar. Ya se nos acaba el tiempo, se nos quedaron pendientes unas preguntas, pero la última pregunta que hace una niña de una clase es ¿cuál es su animal favorito? Y con eso cerramos nuestras preguntas. Bueno, a mí me encantan los gatos. Yo pienso que un gato, como dijo un autor colombiano, Jairo Aníbal Niño, que es uno de mis poetas preferidos para niños, un gato es una gota de tigre. Y entonces me gustan mucho los felinos, los leones. En realidad yo no tengo una editorial, pero he sido director de una editorial cuyo nombre le sugería a su dueño, que se llama Leo León. Y les cuento por qué le sugerí este nombre de Leo León. Alguna vez en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria Internacional del Libro de Madrid, vi un cartel que decía, si el que llora es un llorón, el que lee es un león. De lo cual incluso cuando regresé al Ecuador, me sirvió de inspiración para escribir un poema que está en otro libro mío que gusta mucho a los niños. Y yo decía, si el que lee es un león, perdón, el que, el que pesa es un pezón, ¿no es cierto? Eso, Y el que ladra es un... Bueno, ladrón. y cosas así. Y terminé escribiendo un poema largo, pero basado en esto. Pero mi animal favorito es es este gatito pequeño, que es la gota de tigre. Bueno, y queremos animar a que todos los niños sean leones, que sean Por lectores, ¿verdad? supuesto que sí.
Ahora sí, para terminar, Francisco, si quiere dejar a los niños con un consejo, niños y niñas, con un consejo, una última palabra que les quiera dejar de mensaje de la charla de hoy. Claro, yo quisiera sugerirles que no dejen pasar un solo día sin leer algo. Eh, Ese algo puede ser una estrofa, un verso, un cuento pequeñito. Por ejemplo, los cuentos de Oscar Wilde son muy pequeños. ¿Qué tiempo les va a llevar leer un cuento? 5 o 10 minutos. Eh, Hay autores también que escriben microcuentos, no se van a demorar nada y sin embargo van a crecer intelectualmente, personalmente, éticamente, en todo sentido. Que el día en el que no hayan leído, sientan ustedes que todos estos monstruos de mi libro llegan hasta su almohada y les digan, no leíste, no leíste. Ese sería mi consejo. Muy bien. Bueno, para concluir, le quiero recordar a las profesoras y profesores que nuestra próxima charla es el 9 de diciembre con Paulina Jara de Chile, que va a leer Raíces del Bosque. Y con esto nos despedimos agradeciéndole a Francisco nuevamente por haber leído su libro, por todas las enseñanzas y porque nos deja motivados a todas las profesoras y a los niños a leer y amar la lectura. Y bueno, ojalá nos podamos ver pronto, que nuevamente lo podamos tener acá de invitado. Muchas gracias, Francisco. Con mucho gusto, Carolina. Gracias a ti y a todos ustedes, niños, niñas, maestros y maestras y en general lectores. Hasta pronto.